¿En qué consiste la esterilización? Esterilizar pues es el acto quirúrgico de este, quitar los genitales, bueno, las gónadas para evitar la reproducción, ya sea del macho o de la hembra. ¿Cuáles son las razones para esterilizar a tu mascota? La sobrepoblación, en este caso hay mucha sobrepoblación de gatos. Cuidar sobre todo la salud porque el exceso de gatos pues está acabando con la fauna silvestre, entonces ayudar mucho con eso. También pues es un acto que ayuda a contribuir a la salud pública porque también hay muchas heces que se encuentran en el ambiente y tenemos muchas enfermedades provocadas precisamente por la diseminación de enfermedades precisamente por las heces fecales y algunas otras secreciones de los animales. ¿Cuál es la edad adecuada para esterilizar a tu mascota? Puede ser entre 6 y 7 meses, es la edad en que se podrían esterilizar. Sin embargo, si queremos un buen desarrollo de la mascota, al año también se puede esterilizar. Ya dependerá de cada persona y con qué fin quieran la esterilización. Pues hay mucha controversia porque pues van a encontrar quien les diga que se pueden hacer a muy temprana edad. El detalle es que pues aquí depende básicamente del objetivo que se quiera alcanzar con esa esterilización, pero médicamente pues la recomendación es, como dice la doctora, entre los 6 y 7 meses sería la edad idónea para hacer la esterilización. Dice la doctora, entre los 6 y 7 meses sería la edad idónea para hacer la esterilización. Es por el bien de tu mascota y el tuyo también. Hay que esterilizar a las mascotas porque hay demasiada sobrepoblación, hay muchos perros en condiciones de calle, gatos en condiciones de calle y no es justo que se estén teniendo esas vidas, entonces hay que esterilizar a las mascotas. Pues sí, concientizar a toda la población, yo creo que nos gusten o no nos gusten las mascotas, estar conscientes de que el hecho de evitar que se reproduzcan pues nos ayuda a que exista ese control que nos permite también darles una mejor calidad de vida a los que ya tienen un adoptante, a los que ya tienen una casa, a los que ya tienen un lugar donde vivir bien, pero sobre todo pues nos hace más responsables y es parte de una buena cultura el ser cuidadoso en esos aspectos, así que vale la pena que se considere el hecho de la esterilización como una campaña permanente para que siempre conservemos esa misma cultura y que no hagamos pues no caigamos en esos actos de abandono y de calle de muchos perros o gatos o inclusive ya otro tipo de mascotas.